Dios tiene millones de formas de manifestarse y de enseñarnos el cielo en la tierra. Yo soy Jess. Y yo soy Etza. Y en este podcast les queremos compartir las maneras sobrenaturales en las que se ha manifestado en nuestras vidas. Y lo que hemos aprendido en este camino espiritual para expandir nuestra conciencia juntos. Siempre teniendo presente que la respuesta es el amor. En este capítulo vamos a hablar del discernimiento y algunas experiencias que hemos vivido en donde hemos tenido que diferenciar entre el bien y el mal. Y me gustaría antes dar el significado de lo que es el discernimiento para partir de ahí. Hace rato buscaba que es el diferenciar entre una cosa y otra y ubicar las diferencias entre una y la otra. Y creo que en todas partes de nuestra vida, pero hablando específicamente de la parte espiritual, es súper importante el tener ese discernimiento, pedirlo a Dios, porque es muy sutil a veces el cómo se disfrazan las cosas que no vienen de Dios, pero que al final parecen, pues al final terminan siendo una imitación de Él, entonces pueden parecerse y que pensemos que sí vienen de ahí. Sí, en este camino nos hemos topado justo con estas imitaciones y que al final han tenido un propósito para entender y para aprender, pero nos damos cuenta, Dios entra y nos dice, esto no es lo que tienen que aprender, esto no es el camino que tienen que recorrer, y nos redirecciona y nos muestra, ¿no? Creo que también una manera de que Dios nos ha enseñado es darnos este discernimiento para que podamos avanzar y tener esta conciencia y decir esto sí, esto no, y conforme vamos avanzando creo que es aún más claro cuál es el camino y, o sea, esta diferencia entre lo falso y lo verdadero. Que justamente hasta hay un versículo en la Biblia que dice que hasta el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Y apenas hace unos días un amigo nos decía, pues es que acuérdense que el mismo diablo se sabe de pies a cabeza la palabra de Dios. Claro, y creo que sería muy, muy sencillo si viniera el mal y te dijera, hola, soy el mal, ¿no? Y tú le dijeras, pásale a mi casa. No, pues se tiene que disfrazar y tiene que encontrar ese camuflaje para que tú digas, oh, es algo bueno, ¿no? Y hay muchas maneras que esta parte se esconde el mal para que nosotros, confiados, le digamos, es algo que tiene que ver con Dios, algo que tiene que ver con luz, bienestar, amor, ¿no? Se esconde de muchas maneras y pues tú lo puedes abrir la puerta y abrir la puerta a algo que no conoces realmente. Sí, creo que cuando abres puertas, después lo complicado es cerrarlas, porque son cosas que ya dejaste entrar a ti, a tu corazón, a tu ser. Y obviamente, a ver, o sea, en el mundo espiritual, así como en el terrenal, existe el bien y el mal. Y ese mal, pues como dices, no te va a llegar y decir, hola, yo soy mal, y va a llegar con cuernitos y como lo tenemos en imagen al diablo, ¿no? O sea, pues justamente Satanás simplemente significa que es el enemigo, el adversario. Entonces, pues es eso, el cómo identificamos, porque va a llegar a nuestros puntos débiles, porque también nos conoce muy bien. Entonces, pues por ejemplo, si estás tú todo el tiempo en búsqueda de amor, entonces pues va a llegar en forma de amor, aunque eso no sea amor, y entonces puedes a lo mejor tener una relación súper codependiente que no te hace bien, que hasta al contrario te aleja de ti mismo, y es una manera de alejarte de Dios. Cuando te alejas de ti mismo, pues te alejas de Dios, y entonces pues está ahí disfrazado. Claro, en algún momento Dios me ponía un ejemplo en el que era una armadura, ¿no? Y tú estás con una armadura, pero esa armadura tiene una grieta, que a lo mejor a simple vista no la estás viendo, no la tienes presente. Y esto entra por esa grieta, y al entrar por esa grieta termina desarmándose y se puede quebrar, se puede romper todo. Entonces, a mí Dios me decía que era muy importante en este caminar espiritual que nos enfocáramos en esas grietas, en fortalecer, en sanar, porque si te dedicas en sanar esa parte, ya no habrá mal que te pueda atacar, y entonces todo lo malo que te llegue, pues sería como repelerlo, no tener esa armadura bien cubierta, sin grietas, y cada vez serías más fuerte. Claro, como que en lugar de que te debilite eso, más bien ahí es donde están las fortalezas, que también me viene a la mente este otro versículo en el que dice que en tu debilidad, ¿cómo dice? En donde cuando eres débil es cuando
muestro mi fortaleza, que ahí es donde Dios empieza a actuar, porque justamente donde tenemos estas debilidades es donde hay que orar y hay que pedir pues que nos vaya haciendo más fuertes Dios en esto, que vaya trabajando en nuestros corazones para que entonces sea más difícil que dejemos entrar, y ahí también entra el discernimiento. Justamente. Y empecemos a contar esa experiencia que tuvimos con la Biblia hebrea. Toda una experiencia que pues inicia desde el interés que yo tenía por estudiar y ir a lo más profundo. Y el hebreo, Dios me empezaba a mostrar hebreo de diferentes formas y yo decía, como que tengo que aprender hebreo. Entonces, en algún momento se dio la oportunidad de comprar una Biblia hebrea, porque en el Salmo 119 encontré que estaba dividido en 22 partes. Y esas 22 partes, cada parte está conformada por 8 versículos y es una de las letras hebreas. Son 22 letras hebreas. Y de ahí me llamó la atención. Yo sentí que Dios me quería mandar música a través de estos versículos, pero tenía que descifrarlos desde el hebreo. Entonces compramos esta Biblia hebrea y cuando llega a mis manos es como, no entendía nada. Eran puros Sí. jeroglíficos que no tenían ni idea de qué decía. Que como contexto para que todos te empiecen a conocer más, es que pues eres súper estudioso y todo el tiempo quieres saber más. O sea, creo que eso es algo que Dios te ha dado mucho, esa hambre de conocerlo más, de saber más de Él, de entender mejor, de incluso de irte a la historia, de como que sí, justamente mucho entender todo y conocerlo mejor. Entonces, pues te has dedicado en los últimos años a leer y a escribir muchísimo con diferentes herramientas, ¿no? Este era una, el hebreo, pero ahorita platicaremos también de otras que han llegado a ti por esta hambre de conocer. Sí, justo como lo dices, empezó un hambre de querer entender, de conocimiento. Y ahí empecé yo a sentir, al principio de esto empecé a sentir la guía de Dios y Él me empezó a guiar y empezaron a llegar libros, información. Entonces cuando llega esta Biblia hebrea, digo, es como lo que he vivido previamente, conocimiento que tengo que adquirir para después poder compartir y para tener también un entendimiento y después entablar conversaciones con personas que tenga un propósito. Entonces, cuando recibo la Biblia hebrea, que no entiendo nada, digo, híjole, esto va a estar difícil porque no sé por dónde empezar. Y en eso yo tenía la idea de justamente esto de la música y se me ocurre empezar por Éxodo 3:14, que yo sabía que ahí decía el Yahvé, el nombre de Dios Jehová, y sabía cómo se escribía en hebreo. Entonces dije, ok, voy a esa parte y... Entonces, como para familiarizarte, ya conozco esta palabra, claro, entonces la voy a buscar sí, acá. era una manera de empezar. Digo, a ver, ¿cómo voy a empezar? Pues con algo que yo conozco. Entonces fui a ver esta palabra en hebreo, Yahvé, y entonces abro en esa página, que es bien diferente el hebreo, se lee de derecha a izquierda. Entonces, pues hasta encontrar esa página y esos versículos estaba muy difícil, lo encontré. Y después empecé a ver y no se parecía a lo que yo había visto. Pero después entendí que el hebreo bíblico o esa versión que yo tenía, pues manejan otro, como tipos acentos y signos de puntuación que eso le dan, pues son parte de la escritura. Hay un hebreo pues más actual que a lo mejor ya no ocupan eso, pero ahí está. Entonces por eso no lo encontraba, pero dije, bueno, lo voy a traducir con la aplicación de Google Translate para que vea que sí es eso. Y después lo traduje y toda la página y me di cuenta que decía lo mismo que pues mi Biblia. Dije, sí, como si la leyeras sí, en nuestro lenguaje. sí, dije, no, pues así no tiene sentido, pues voy a hacer, lo único que voy a hacer es traducir de una a otra y va a ser lo mismo. Entonces, en eso se me ocurrió solo buscar la palabra, o sea, como que cortarlo para ver qué decía específicamente en esa palabra. Y en eso pasó algo sorprendente porque decía justamente, Jehová te envié. En el renglón de arriba y abajo, Jehová te envié.
y después dije, ¿cómo que me envió? Entonces quise traducir solo te envié, vuelvo a hacer lo mismo y me aparece mi música. Entonces para mí fue o sea, mi mente estaba de que, pues, o sea, como si me Sí, había, como wow, sí, justamente lo que te había estado diciendo, que por ahí te iba a mostrar música y ahí pues te dice te envié mi música porque para esto pues el hebreo es como otros idiomas, por ejemplo como el japonés, ubico que es así, que cuando, o sea, que tiene un sentido cuando está todo completa la ujú, oración, pero si solamente tomas un cachito de eso, cambia el significado porque ya no se completa con lo demás. Entonces, pues al tú tomar una parte de esto, pues aparecían diferentes mensajes, pero que, pues vamos a decir, entre coinc- comillas, claro, coincidencia, yo en ese momento que dije, dijera, te envié mi música. sí, yo Ajá. no lo podía creer y para mí fue una confirmación de que Dios me estaba llevando ahí. Entonces dije, ya, Ujú. de aquí lo voy a hacer. Y me acuerdo que ese día teníamos un viaje y dije, después lo hago. Lo dejé en pausa, pasó el tiempo, pasó las semanas y un día estaba leyendo en los últimos capítulos de Job que hablaba de Leviatán, que representa como el caos, como pues lo vamos a encasillar como la parte, el mal. Y entonces me empezó a hablar de Leviatán y se me quedó, dije, ok, algún mensaje tiene que ver esto. Creo que fue al día siguiente, a los 2 días siguientes, nos pusimos a ver una película que se llamaba En lo profundo, algo debajo del mar. No sé por qué. Porque aparte, o sea, me acuerdo un buen que, o sea, en esos, como en esa época, tú me decías que seguramente las personas se ubican, ¿no? Que cuando estás en Netflix, ves, o sea, que lo dejas así nada más como corriendo y empiezan a aparecer diferentes películas, pero hay como una principal que es la que te muestra cuando prendes la tele. Entonces, tú me decías que esa primera que te mostraba es por medio de la cual Dios te estaba hablando de en las últimas semanas, a lo mejor. Sí, justo las películas y muchas cosas, la música, pero en especial aquí las películas, la primera era como, hay que verla, o sea, como Ujú. que había algo y justo la veíamos y está increíble porque nos daba un buen de mensajes, Sí. decíamos, es que está impresionante, estábamos descifrando y encontrando el camino de cómo nos estaba empezando a hablar Dios y entonces ese día fue así. Y justo ese día que me dijiste como, es que hay que ver esta porque nos va a dar un mensaje, la verdad a mí no se me antojaba para nada, como que era una película, pues no, de eso que leía la sinopsis y decía, ay, no se me antoja, pero bueno, está bien porque, pues por esto que me estás Sí, yo diciendo. también igual, o sea, la vi y dije, híjole, no la quiero ver, pero o sea, pues la tenemos que ver. Entonces creo que desde aquí empieza es este discernir entre el camino que tienes que tomar y yo sentía que teníamos que tomar esa decisión, pero pude haber dicho, ay, no, mejor no escuchar Ujú. esa voz, ¿no? Que me guiaba para eso y entonces pues la terminamos viendo. Siguió la película, de hecho recuerdo que no me gustó tanto, pero Ujú. dijimos pues ya la estamos viendo, pues hay que seguirla viendo. Y ya en la parte final de la película, Vamos a hacer spoilers de esa película. no porque Pero, no dijimos ni siquiera el nombre bien, entonces no van a saber, no, yo lo voy a decir, no, no me acuerdo bien cómo se llama, pero creo que Bajo el agua. no me acuerdo. No es bajo el agua. Es- pero el punto es que en algún momento, como yo había estado leyendo esta parte de Job y el Leviatán, y yo había buscado en Google, quería ponerle una imagen al Leviatán, y de repente en la película sale una criatura que en Google era muy similar al Hasta lo Leviatán. buscamos. O sea, me acuerdo que salió algo que tú me dijiste como, no inventes, yo acabo de leer de eso. Y me puse a buscar Leviatán y salía como esa criatura, que era como un monstruo marino, a ver, como, no sé cómo decirlo, como una serpiente Sí, dragón muy grande extraña, del muy mar. enorme, con mucha fuerza, que de hecho estaba destruyendo todo y tenían que huir de eso y no sé qué, ¿no? Pero, o sea, justo sus hijitos destruían todo muy cañón, entonces ese era como demasiado fuerte. Sí, Ajá. entonces inmediatamente de que la vi dije, es que esto es de lo que me había estado hablando Ujú. Dios los días previos y dije, no, hay algo de aquí que tenemos que entender. Entonces, lo primero que se me ocurre en ese momento es ir, porque eso es algo de lo que en los últimos años he hecho, en el momento que hay algo que quiero entender, es como decirle a Dios, ¿qué me quieres decir? Y la manera ha sido ir a la Biblia,
abrirla y ahí está la respuesta. O sea, es muy literal, muy puntual, que hasta a veces creo que nos sorprende cada vez que lo hacemos porque es como si nos dijera literalmente las cosas y hasta mejor de lo que podíamos pensar. Ujú. Entonces dije, esta vez no lo quiero hacer con mi Biblia en el idioma español, sino quiero ir a la Biblia hebrea. Entonces dije, voy por la Biblia hebrea. Y en eso empiezo pues a buscar el Job, donde yo sabía que hablaba de Leviatán. Y recordando esto, que no tenía sentido traducirla toda, dije, pues voy a buscar donde dice Leviatán y voy a recortar. No lo recorté como la vez pasada, sino empecé a recortar con mi mano y empecé a tapar algunos, pues letras para que ver qué decía. Entonces, Ujú. Y que justo en este versículo habla de cómo si Leviatán es tan fuerte y destruye todo, pues hay solamente una fuerza más poderosa que él, que es la de Dios, y Dios como sin ningún problema lo destruye. sí, al final Dios creó a Leviatán, entonces dice, Ujú, pues describe a Leviatán, ujú. todas sus características, su fortaleza, y dice, no hay nada que lo pueda destruir, pero como yo lo creé, pues Solo yo. solo yo soy todopoderoso, ¿no? Entonces, empiezan a salir en la traducción de Google, pues información, y dije, ay, o sea, me gustó porque empecé a encontrar cosas, pero quería tomarle screenshot y como mi mano estaba en la Biblia hebrea y mi otra sí necesitaba tu mano para que le Ujú. pudieras tomar screenshot, entonces te dije, oye, pues ayúdame a tomar screenshots. Y ese día estábamos viendo, bueno, o sea, vimos la película acostados y entonces yo estaba pues así literalmente acostada en la cama y nada más te prestaba mi mano para tomar el screenshot y ya, ¿no? Tú seguías así como investigando. Pero yo estaba como, porque aparte ya me había dado sueño la película, entonces estaba como entre dormida y despierta. A lo mejor a otras personas les sucede. Bueno, sí, a ti también te pasa, ¿no? Pero es que yo siento que a mí en ese estado me pasan muchas cosas. Aparte, ¿sabes qué? Que yo cuando me pongo a investigar algo, Se te quita el sueño. como que o sea, me clavo y creo que tú también sabiendo que me he hecho un rato ahí investigando, Sí, pues tú también ya ay, pues me sí, yo dejas. dije, mientras él investiga, yo me duermo un rato. Y creo que es un estado justo al que entras, por ejemplo, cuando estás en una meditación muy profunda o pues es otro estado de conciencia en el que como que puedes percibir más lo sutil del mundo espiritual porque ni estás dormido ni estás despierto. Entonces yo estaba como en ese estado, como contexto de Ujú. este momento. Entonces, pues tú me empezaste a ayudar en tu estado ese en el que estabas. Y conforme yo iba cambiando, porque empecé a Ujú, cambiar mis manos, la movía, lo hacía en otra hoja, empecé a buscar y me empezó a salir información muy puntual, no de Leviatán, o sea, me empezó a salir cosas que estaban pasando y me ponían así cosas tan específicas que yo decía, ¿qué onda? En ese momento lo que yo sentí es que había descubierto algo nuevo, había descubierto un atajo a llegar a información más digerida y puntual y entonces yo dije, está increíble, yo me la paso investigando y tratando de entender todo el tiempo y hay veces que este proceso pues es largo y en el momento que estaba encontrando esto, dije, es que esto me va a acelerar muchísimo el proceso de entender y de ujú, encontrar esos mensajes para que, pues lo que yo quiero lo reciba así express, porque era mano, traducir y ya estaba la información ujú. digerida. Me hablaba de muchas cosas que decía, es Y cosas irreal. que estaban pasando en el mundo en ese Sí. momento, pues sigue una guerra y entonces hablaba de ataques específicos de tal lugar a tal lugar. O Y, sea, era algo y impresionante. justo el ataque que me decía ahí había pasado un día antes o dos Sí. días antes. Y yo dije, está imposible que esto me esté diciendo, era como una confirmación, de decirme, sí, estás viendo esto. Y yo lo veía así como hasta una bola mágica, donde estaba viendo pues estas cosas que Ujú, pasaban. Y entonces dije, empecé a ujú, sentir como un poder, como algo así como, no manches, ya encontré ujú. la clave y empecé a sentir mucha ambición y como que dije, quiero seguir más en esto. Y mira, justo como una bola mágica, Ajá. ¿no? O sea, también eso es parte de ese discernimiento que es
pues no es magia, es Dios lo que cuando te muestran esas cosas. Y sí es magia y sí es algo que es, bueno, ahorita hablaremos de eso, pero como que dices, pues alto. Pero yo cuando tú empezaste a estar así, porque aparte, también antes de esto, o sea, recuerdo que apareció en tu poner la mano y tomarle foto, apareció el nombre de Jesús. Y pues en la Biblia hebrea no viene el Nuevo Testamento, que es donde hablan de la vida de Jesús. Entonces en el Antiguo no se menciona el nombre de Jesús y ahí aparecía. Entonces recuerdo que para ti fue una gran confirmación de, claro, o sea, Dios me está hablando porque está mencionando a Jesús. Y entonces ahí seguiste más. O sea, fue como, me está Sí, hablando. ahí como que dije, porque ahí es donde entraba también Ujú. un poco esta parte en mí, el discernimiento. Y yo decía, por un lado decía, sí, quiero más, sí quiero entender y ya lo encontré, pero había algo que no me cuadraba. O sea, ahí yo lo empecé a sentir y dije, no, sentí algo raro en mí y creo que justo ahí no creo. Ahí empezó a entrar esta parte de discernir, pero le empezó a ganar más la otra parte de esta ambición de querer conocer y querer recibir todo esto más Y rápido. además de, es fácil. Es fácil. Creo que es eso. Muchas veces encontramos caminos fáciles, pero no el camino más fácil es el que te va a llevar a donde quieres, ¿no? O sea, Claro. se te presenta así, diciendo, o sea, Ujú. como aquí está este camino que te va a llevar a donde quieres y es sencillo, pero ahí justo dice, cuando algo es así, Tiene consecuencias. sí, hay que cuestionarnos, o sea, ¿por qué está apareciendo esto? Entonces, Aparte, cuando tú me empezaste, o sea, ya hubo un momento de esto que estabas haciendo, porque ya llevabas, pues no sé cuánto, pero un rato tomando fotos, bueno, yo tomando fotos, pero tú haciendo esto, que porque a veces sí ya me quedaba un poco más dormida y me decías, a ver, aquí toma foto, y entonces ya otra vez le tomaba, y entonces hubo un momento en el que me empezaste a dar miedo, como que yo nunca había sentido pues miedo hacia ti. Y yo decía, ay, no me da miedo y como que me quería alejar de ti y no quería estar, sí, no quería estar cerca porque sentía una energía fea de ti y me daba miedo, pero a la vez como que ya despertaba y decía, ay no, o sea, como que estoy entre sueños y no, y me lo estoy imaginando, que también ahí viene otra cosa, ¿no? O sea, hay que confiar en lo que estamos sintiendo porque nuestras emociones también son una forma en que Dios se comunica con nosotros. Y entonces yo ahí decía, no, o sea, como que qué onda con que me está dando miedo, o sea, me estoy ujú. imaginando esto y entonces seguía hasta que hubo un momento, Bueno, o sea, ajá, creo que antes me dijiste, ya deja de hacer eso. ahí, ajá, justo. Ajá. O sea, hubo un momento en que yo te dije, ya no hagas esto, o sea, ya no voy a tomar fotos porque Y, no lo siento bien. y en ese momento yo dije, o sea, hasta como que dije, ni al caso, porque pues ya, pues ahí dice Jesús, ¿no? Ahí está la confirmación. Y por otro lado, pues como que dije, no, o sea, como que sí, en ese momento yo ya estaba en otro estado como más para allá, Ujú. en esa cosa. Y entonces dije, no le voy a hacer caso, ella no está entendiendo, ella no sabe lo que yo estoy encontrando. Y por otro lado, también dije que otra vez entra este discernimiento y es, a ver, por algo te lo está diciendo, o sea, lo que siente ella, pues también por algo. Entonces, creo que parte de estas experiencias nos ha hecho entender que a veces nosotros ya lo sentimos, ya lo vimos, pero no queremos parar o queremos tomar otro camino y de repente llega un mensaje externo y te dice, oye, esto. Entonces, pues Dios nos habla de muchas maneras como para decir, Claro, eh, iba poniendo personas a nuestro alrededor también que nos dicen algo y que de repente lo que te está diciendo esa persona te resuena y es tómalo, porque a lo mejor ahí por algo te está haciendo sentido en tu corazón, porque ahí te está dirigiendo hacia el lugar que tienes que ir, pero pues es de obedecer, porque en ese momento como que tú seguiste y después esto me llegó a la mente y te dije, a ver, es que tú estás poniendo la mano en la Biblia y nadie puede alterar la palabra y tú eso es lo que estás haciendo al poner tu mano, porque ya no estás dejando que esté la, pues el mensaje como lo dice,
porque lo estás alterando. Entonces, cuando tú me dijiste eso, dije, híjole, como que te di el beneficio de la duda y dije, ok, vamos a ver, porque cada vez era más yo cuestionarme y creo que eso hay que hacer, ¿no? En vez de yo este enojo que en ese momento sentí hacia ti de que tú no sabes, como que al contrario, es decir, a ver, ¿por qué me lo estás diciendo, no? Y cuestionarnos juntos si eso es algo que debemos de hacer o no hacer. Y entonces dije, ok, voy a escuchar, pero de todos modos quiero que me lo diga Dios. Yo ahí ya dejé de participar y pues ya no tomaba, Sí. ya no me decías que tomara fotos. En ese momento me fui por mi Biblia, que esa era la buena, la que sí entendía, y la abro y la abrí en la última página, en Apocalipsis 22, en los últimos versículos, y ahí justamente dice que nadie puede alterar la Biblia, y ahí dije, o sea, creo que ya me lo está diciendo, y seguí leyendo la Biblia, y en algunas versiones de Biblias, en el Nuevo Testamento, cuando habla Jesús, está marcado en rojo, para diferenciar entre lo que dice Jesús y lo que dicen todos los demás. Y seguí leyendo porque, aunque ya me lo había dicho, yo decía, pero no, a ver, pero esto yo lo encontré y así. Entonces seguí leyendo y pasó algo que nunca había pasado. O sea, me empezó a dar miedo todos esos textos rojos y al contrario, siempre a mí el leer la Biblia me traía paz, me traía calma, era un refugio, ¿no? Y en ese momento y yo dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué estoy sintiendo todo esto? Qué fuerte, porque ahí creo que ahí sientes ese poder y ese temor a Dios, que es, aquí estoy, o sea, y te estoy hablando y tienes que hacer caso. Sí, también como que ahí sentía o sea, algo extraño estaba pasando en mí, como si algo en mi mente estuviera alterado, que estaba viendo algo que no era como lo veías normalmente. Entonces, pues ya regresé otra vez, empecé a ver todos los screenshots que habíamos tomado y empecé a leer cosas completamente diferentes a lo que había leído por primera vez. Los empecé a leer antes de que te lo enseñara y empezaban a decir palabras como yo lo sentí así, no me recuerdo las palabras textuales, pero el Leviatán me estaba hablando, me decía como que le interesaba que yo estuviera como de su bando, me hablaba de muerte, me hablaba de justamente Oye, como de estuvo poder. horrible, me acuerdo, o sea, cuando me lo enseñaste, yo hasta empecé a sentir, como ese miedo que sentía, empezó a tener mucho sentido, porque mientras lo leía, sentía yo dentro de mí como, no estabas hablando con cualquier cosa, o sea, estabas hablando, yo pienso era un demonio, era súper claro, como yo, Leviatán, aquí, cosas horribles, de que tu familia, morirá y tú, sé mi profeta, y cosas, o sea, hasta ni lo voy a decir, pero cosas mal sobre Dios, como hasta en burla, cosas horribles, que yo en ese momento dije, no inventes, o sea, hay que hacer caso de cada emoción que nos llegue o cada pensamiento, porque ahí es donde viene ese discernimiento de decir, esto no está bien y detente. Sí, y creo que el problema es que si tú no escuchas todos esos mensajes y todo eso que Dios te dice, detente, 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 como lo decías al principio, te sigues y cada vez es más difícil. No es imposible porque al final Dios te puede sacar del lugar más oscuro, pero cada vez te vas adentrando más y tu mente se va transformando y vas viendo que todo es así. O sea, hasta empiezas a ver que es parte de la oscuridad de la luz. Entonces, yo lo sentí en ese momento, como que cada vez me estaba acercando más a eso. Pero cuando me empezó a dar miedo, dije, no, o sea, tengo que parar. Y cuando leí lo que ahorita decías, dije, no, está muy textual. Dije, hasta ya como que entró un miedo que yo no tenía miedo. Lo empecé a sentir muy ligero, pero en ese momento entró un miedo muy fuerte que hasta quise sacar la Biblia hebrea, quería tirarla a la basura. Sí. O sea, es la Biblia más cara que hemos comprado. Y yo decía, es que ¿cómo la voy a tirar? Pero dije, no, sí, la voy a tirar. O sea, me empezó a dar mucho miedo.
y no la tiré, simplemente la puse en otro lugar y como que me quedé así como que como... Sí, como que qué acaba de pasar. Y siento que ahorita que lo estamos platicando, o sea, fue algo, o sea, que hasta suena súper loco lo que sucedió, Ujú, pero yo creo que con cosas así más exageradas como esto, es la manera en que Dios nos ha enseñado en que esto pasa en cualquier ámbito de claro, nuestra vida, porque en las cosas más sutiles, o sea, con quién te llevas, qué es lo que ves, de qué te estás alimentando en todos los sentidos, ¿no? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué música estás escuchando? Qué programas de tele estás viendo, qué series, qué todo, o sea, qué mensajes, de qué mensajes te estás alimentando, porque todo eso son formas de llegar a tu espíritu, porque te meten dudas, o sea, a lo mejor, a ver, estoy pensando, hace rato estaba haciendo una depuración de mis ujú, canciones y me daba cuenta de que, o sea, la mayoría de las canciones que tenía hablan de desamor, de despecho, de culpa, de venganza, o sea, son todas como súper dolidas y digo, es que a lo mejor lo vemos como algo de, ay, estás exagerando, ¿no? O sea, ¿cómo ujú. estás haciendo eso? Pero es que al estarlo poniendo en palabras, las palabras tienen poder y entonces al estar tú cantando eso, es estarte repitiendo ese mensaje y es el tipo de relaciones con las que te vas a encontrar día con día, que es súper diferente a ahora la música que escuchamos, que es edificante. Y entonces también de eso te llenas y empiezas a sentir paz y empiezas a sentir alivio, tranquilidad, respuestas. Y es totalmente lo contrario a esta música que de hecho es la popular y la que en general se escucha en el mundo. Sí, y creo que esta experiencia, el propósito era eso, hacerlo Ujú, en el lugar que menos yo pensé encontrarme con el ujú, mal, que era una Biblia, y en ese lugar es donde se me presenta. Entonces, al principio hablabas de este versículo que el enemigo se disfraza de ángel de luz para que tú le puedas abrir la puerta y decir, claro, ¿no? Es lo que hizo. Y entonces ujú, yo dije, sí, ven, o sea, me estás hablando, estoy hablando contigo, Dios, me estás mostrando esto, y de ujú, repente te das cuenta que no, y como dices, creo que era tan evidente aquí y tan como ujú, extremo, podrá ujú, decirlo, pero así nos hemos encontrado con muchas cosas como la música, de verdad. Yo creo que no somos conscientes a veces de todo eso que está en nuestros ojos y ujú, oídos, pero cuando tú empiezas a depurar y empiezas a filtrar entre todo eso, también ujú, personas, es un impacto muy evidente positivo ujú, en el momento que te empiezas a alejar y dices, órale, o sea, ujú, cambias lo malo por lo bueno y empieza a entrar, ¿no? Y esto es por todo, hasta el alimento, ¿no? Cuando comes cierto tipo de alimentos que tienen muchas grasas, altos azúcares, pues es lo mismo, o sea, entonces es cuidar todo lo que entra a tu ujú. ser, porque eso lo va modificando. Y es que se te va haciendo lo normal, porque también creo que yo antes si hubiera escuchado esto hubiera dicho, ay, qué exagerados, o sea, ya se están pasando. Pero, pero es, a ver, es como si estás súper acostumbrado a comer grasa. Pues ya, o sea, tu cuerpo empieza a encontrar la manera, aunque se esté dañando por partes por dentro y lo que sea, pero encuentra la manera de adaptarse a eso que no le está haciendo bien, aunque el deterioro pues ahí esté poco a poco. Pero si dejas de comer grasas durante mucho tiempo y de repente comes grasas, te cae fatal, Claro. porque empieza ahí tu cuerpo, tiene mayor discernimiento para decir, esto no me hace bien, esto no lo quiero, o lo mismo con el azúcar o con cosas que nos hacen daño. Lo mismo pasa con la música, cuando la dejas de escuchar, cuando la escuchas me sonó súper ruidosa y súper como que dije, ay, ya no puedo cantar eso, Sí. pero hasta creo que es algo que entre más te vas conociendo y más vas conociendo a Dios, y más te vas limpiando como de todas estas cosas heridas que tenemos de nuestro pasado, de nuestra historia, ni siquiera es algo que tengas que hacer de un día a otro, de ahí ya, entonces ya no puedes hacer tal y tal y cosa porque te aleja de Dios. No creo que sea así, pero es algo que solito va pasando porque ya no resuena contigo. Y creo que es algo increíble que ha pasado con nosotros, que nadie nos dijo
tienes que hacer esto, ¿no? O sea, que creo que es parte de lo que a mí en lo largo de mi vida, pues no me gustaba que me dijeran, oye, no hagas esto, bla, bla. Al contrario, yo quería hacerlo más. Y en este caminar espiritual y con Dios, nosotros solitos empezamos a tomar decisiones y decir, híjole, como que ya no me hace sentido esto. Había cosas que tú las hacías antes, había cosas que yo hacía antes, y de repente uno empezaba a ser consciente de eso y eso nos ayudaba a ambos a seguir siendo conscientes y a seguir depurando. Pero así como decías esto de la grasa, esto tiene un impacto en tu salud y puede ser a largo plazo, ¿no? O sea, lo que haces Ujú. en la juventud te va a empezar a impactar en una edad adulta. Entonces, esta parte espiritual y todo lo que entra a tu mente, pues también, o sea, no te estás Ujú. dando cuenta, pero te está ahí causando algo y de repente viene algo más grande que llega a detonar, ¡pum! Y Ujú. estalla todo lo que veniste acumulando. Entonces, creo que no hay nada, justamente exagerado. O Ujú. sea, aunque es una mínima cosa, va juntándose, porque imagínate, o sea, es la música que escuchas, las personas con las que te llevas, lo que tú ves, eh, Los libros que lees, se va juntando. ajá, o sea, es cada área de tu vida se va alimentando de lo que tú dejas entrar. Y entonces creo que para nosotros ha sido súper importante el tenernos uno al otro, porque eso hace que se vuelva más fuerte. Sí, creo que la elección de pareja es pues de las decisiones más importantes en la vida porque pues te vas mimetizando y entonces o te jala hacia el bien o te jala hacia el mal y bueno, eso también con otras relaciones, ¿no? Entonces, pues creo que es tener ese discernimiento en todas las áreas, pero, pero tampoco verlo como, como que creo que puede parecer de, "Ah, entonces tengo que dejar todo", Claro. pero es que va haciendo algo que mientras tú tengas la intención de tú mejorar, eso simplemente va a dejar de hacer sentido. Y lo veo como en el ejercicio, ¿no? O sea, dices, ok, voy a empezar a hacer Ujú, ejercicio. ujú, Entonces te comprometes, empiezas a ser disciplinado y va a haber un momento que tu cuerpo solo va a decir, híjole, ya no se me ujú, antoja eso, una hamburguesa toda grasosa, ¿no? Es un ejemplo. Y dices, no, mejor voy a elegir otro tipo de alimento, porque también empiezas a ser congruente, empiezas a decir, ujú, ok, estoy haciendo esto por mi bienestar físico, pues no tendría sentido que de repente eche a la borda todo el esfuerzo, el trabajo que estoy haciendo y entonces empieza a decir, bueno, voy a comer mejor, ¿no? Y después, si te desvelas bastante, vas a estar cansado, entonces, bueno, también, y si ujú, empiezas a sumar cada vez más cosas, no es de golpe, porque a veces eso es muy ujú, difícil de que decir, ya voy a cambiar todo, ujú, eso lo que provoca es que no seas constante y sea más difícil, ¿no? Y creo que lo que tenemos que hacer es pues empezar a detectarlo y ujú. poquito a poquito hacer ajustes para que vayamos cambiando, ¿no? Al final este es un cambio cuando empiezas a entrar en la parte espiritual y empiezas a vivir de verdad todo esto, Ujú, pues lo platicamos en episodios anteriores, eres como un bebé, o sea, tienes que empezar poco a poco y empezar a saborear esas pequeñas cosas de la vida desde el mundo espiritual y poco a poco solito vas a ir entendiendo. Y creo que es muy importante lo decías, pues sí tener personas con quien puedas conversar ujú, esto, pero lo más importante es que tengas esa relación con Dios y puedas recurrir a Él, ¿no? Como yo lo he hecho toda esta etapa, donde no sé algo y lo primero que ujú, voy es a Dios. Voy a la Biblia, la abro y le digo, dime qué onda con esto. Y siempre me responde de ujú, una u otra manera, ahí está la respuesta y eso te da calma, ¿no? Porque de repente una persona puede ser que no ujú, te entienda de qué estás ujú. hablando, ¿no? Y no es tan sencillo, o sea, justamente como esto que te sucedió con la Biblia hebrea, pues era que querías que fuera ese atajo de esto es rápido y esto es fácil. Y creo que con Dios, pues no va a ser así de fácil porque Él no va solamente a sanar lo superficial, que eso es lo que pasa con todo lo que es imitación de Dios. Solamente sana una parte o es momentáneo lo que está trabajando en ti. Dios no lo hace así. Dios trabaja en lo profundo. Y para trabajar en lo profundo, entonces hay cosas que se necesitan romper, que se necesitan derrumbar para que entonces lleguen edificios nuevos. Claro, y Ujú, justamente te compartía en esta semana un gran ejemplo
que para construir tú una casa, o sea, no es como que construyes la casa del suelo para arriba. Tienes que cavar, hacer cimientos y de repente, pues ya, empiezas a construir y haces la casa. Pero si quieres construir un edificio, los cimientos aún tienen que ser pues más profundos, tienes que cavar más profundo y entre más profundo vas cavando, pues te vas encontrando con otro tipo de rocas más difíciles de romper. Y es más esfuerzo, pero al final tiene que tener esta base para que soporte la altura. Entonces, entre más alto quieras avanzar, quieras crecer pues sea el destino, la meta, pues eso mismo tienes que adentrarte. Y creo que nosotros queremos, y hoy lo digo, hoy quiero el paquete completo, quiero seguir entendiendo, quiero todo esto porque Dios me ha dado tantas cosas que digo, yo quiero seguir profundizando, seguir cavando si es necesario. Y creo que también esto nos ha hecho ir a lugares más profundos, pero lo maravilloso es que no vas solo. En esos lugares, cuando empiezas a cavar, hay pruebas muy difíciles, pero en eso ahí está Dios acompañándote y como este ejemplo, las piedras, pues a lo mejor necesitarás herramientas para romper esas rocas más duras, pero Dios te da las herramientas y entonces es increíble porque es a Tú la par. tomas acción. Y justamente ahorita pienso en algo que dice en su palabra, que cuando hay una tormenta, una casa que no está construida sobre buenos cimientos, se cae. Una que está sobre buenos cimientos sigue en pie. Entonces no te está diciendo que ya no va a haber tormentas. O sea, la tormenta va a existir, pero depende de cómo tú estés construido, de cómo te estés alimentando, de cómo estés más acercado a él, de justamente las grietas de las que hablabas hace un rato, que las hayas ido reparando. Entonces esa tormenta va a llegar y no la vas a sentir que te derrumba, porque al final pues en la vida todo el tiempo hay tormentas, todo el tiempo hay duelos que vivir y entonces pues el que tú vayas haciendo todo este trabajo desde antes hace que en esos momentos de tormenta estés fuerte y pues después de la tormenta vienen las flores. Claro, y creo que no es también de ir como con miedo, ¿no? Porque de repente empiezas a recibir todo esto y dices, como con la Biblia hebrea, es como, ahora como que quería ya cuidar de que no, o sea, me duró algunos días este temor y como que quería ir consciente y decía, no, no quiero volver a equivocarme, pero es tener la confianza de que vas con Dios, o sea, con Dios eres invencible, sí, sí podrás, pues en el camino, pues tener estos momentos de dolor, de sufrimiento, pero al final es parte de sanar y de hacerte más fuerte. Y ahorita me lleva a pensar que, pues de muchas maneras me ha dado este mensaje Dios, algo que también me dio este mismo mensaje, traducido en otro tema, me habla de la numerología. Y en mi mente estaba numerología y de repente había cosas, señales que eran numerología y yo decía, ¿qué tengo que entender? Y me aparecía Pitágoras. Y yo decía, ¿qué onda con Pitágoras? Hasta que un cuate un día que lo conocí ese día, me empezó a hablar de Pitágoras y dije, no, es mucha coincidencia, yo tengo que entender más de Pitágoras. Y me compré un libro de numerología de Pitágoras y me adentré a la numerología. Digo, pues a ver, ¿qué es lo que Dios me quiere enseñar a través de esto? Me eché casi todo el libro y lo que me enseñó es analizar todo. O sea, fechas de nacimiento, nombres, bla, bla, bla. Empiezas a analizar todo a base de los números y cada número tiene un significado y entonces empecé como a aplicar mis conocimientos. De hecho, te decía, a ver, dime tu fecha de nacimiento, dime cosas tuyas. Y yo decía, ¿por qué estoy diciendo eso? Qué extraño. Entonces empecé a analizar todas las fechas del día y entonces empezaba a hacer mis cálculos y todo esto. Y hubo un momento que estaba siendo complejo, o sea, era tanto análisis que ahí Dios me empezó a hablar y me dice, como, ¿ya terminaste de jugar? Y dije, ok, me dice, sí, o sea, toda la información que yo estaba recabando un día, me dice, ok, esto yo lo hago en un instante, toda esa información te la llevo en un pensamiento y no tienes que estar analizando cosas. Entonces, hablabas hace rato de la imitación. Esta imitación, pues es una imitación falsa, es una copia pirata, porque lo que Dios hace, lo hace
si Él quiere, te da la información en un abrir y cerrar de ojos, tú ya tienes esa Y información. en el tiempo que la necesitas, en los momentos precisos, con las personas indicadas, o sea, todo Él lo hace tan cuidado y tan perfecto que no necesitas tú de numerología, de todas estas cosas, este, la astrología, pienso en esto que yo en algún momento sabía de los signos y veía a una persona y decía, claro, es Acuario. y, y hubo un momento en que lo mismo, ¿no? O sea, ya acabaste de analizar de esa forma. O sea, siento que es una forma muy chafa de usar Muy, nuestros muy, dones. muy básica. Es como algo, un nivel súper básico que ni siquiera termina estando combinado como cosas como mentira, porque es una Sí, imitación. justo, o sea, como que yo dije, ni al caso, o sea, cuando él me muestra cosas mucho más grandes, cosas que realmente sí tienen sentido, o sea, ¿para qué yo quiero saber eso si no me va a servir de absolutamente nada? Y cuando él te da esos dones para usarlos y ayudar a las personas y te da información, como lo platicaba en el episodio anterior, que me daba información de mis pacientes para poderlos ayudar y tenía un sentido, no me servía de nada saber su horóscopo del día, Claro. era, o sea, es algo hasta ahora que pues que conozco a Dios, me suena que está chafísima todo lo que lo imita a él, porque aunque se puede parecer y aunque en el momento te haga sentido, hay algo mucho más grande que es él. Y creo que el que nosotros hayamos tenido este interés justamente de decir, a ver, estamos dispuestos a acabar, estamos dispuestos a encontrarnos con cosas que nos van a poner a prueba, cosas que podrían parecer difíciles, que sí son, Ujú. pero estamos dispuestos. Entonces, en ese momento, pues Dios te dice, ok, yo soy tu maestro, yo te voy a enseñar, yo te voy a guiar. Y creo que o sea, para mí es el gran maestro, Dios es el gran maestro y Él te puede enseñar lo que sea y te lo enseña de muchas maneras. Y en este caminar creo que ha sido clave el seguir construyendo esta relación porque Él es el que te termina diciendo, ¿no? O sea, este discernimiento es Dios hablándote y diciendo, por aquí no, ¿no? Pero de repente, pues es un proceso de entenderlo, pero ya cuando lo empiezas a cada vez identificar más, como que dices, claro, ¿no? Y después, como en la vida, vas Ujú. subiendo de niveles si es lo que tú quieres seguir aprendiendo y entendiendo. Y en estos niveles, pues las pruebas cada vez son más difíciles, pero también tienes más herramientas para poder diferenciar. Entonces creo que esto de la Biblia hebrea, pues era como ya llegar a un punto donde Dios pues ya nos había preparado, Ujú. porque junto no te va a poner una prueba que no vas a poder superar, ¿no? No es Claro, como, junto con la prueba él te da la salida de ella. claro, como si llegaras a un barranco y que te aventaran, ¿no? Y pues te matas, ¿no? Pues no. O sea, si te vas a aventar es porque ya hay un plan, ¿no? O sea, tienes un paracaídas o hablamos esto de los saltos de fe, pues él saca tus alas y te lleva a volar. Y así es, o sea, cada prueba viene con sus herramientas y al final tú tienes la capacidad de pasar esa prueba. Ujú. Y creo que ahí entra mucho la fe también, porque no es porque a veces ponemos nuestra confianza en un horóscopo o en unos números o en la señal de no sé qué o en el libro que leíste que de la meditación, bla, 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 o sea, como en este tipo de herramientas que están ahí pues, al alcance de todos, pero cuando pones tu fe en Dios, entonces pues te das cuenta que los milagros empiezan a suceder porque es en donde, o sea, Él es el Todopoderoso, el que puede hacer lo que sea, incluso mucho más de lo que está en nuestro alcance en la mente de creer que es lo que puede hacer. Sí, entonces creo que eh, para diferenciar es solo hay un camino, es Dios. Si tú quieres acercarte a eso y hablar con la luz, con el amor, con la paz, pues es Dios, Él te va a dar todo esto y no pues dirigir a esos falsos ángeles de luz porque
pues tú no vas a hablar con un ángel, o sea, no tiene sentido cuando tienes acceso directo al creador del universo. Entonces es irte directo, o sea, no ángeles, no santos, no la Virgen, o sea, es ir a Dios, porque al final Dios es una relación directa. Creo que a lo largo pues de la historia se han construido varias cosas y se han puesto escalones para llegar a Dios, pero tú puedes tener un acceso directo a Él y no necesitas nada más. No necesitas ninguna herramienta, no necesitas ninguna sal para que obre Dios. O sea, el Espíritu de Dios es el que obra y Él obra a través de quien quiera. Entonces, si tú le permites obrar, Él va a hacer lo que Él quiera porque Él tiene el poder absoluto. No necesitamos nada más. Es tener bien consciente que solo es Él y todo lo demás termina siendo como adaptaciones que ha hecho el ser humano y también pues esta parte, el adversario escondido de eso. Ujú. Y en algún momento yo era como, a ver, sí creo en Dios, el universo, lo que sea, ¿no? O sea, como, pero no es lo que sea ni es el universo cuando es el creador de todo. Entonces, creo que para nosotros fue todo un proceso también al inicio de haberlo sentido, de entender esta parte de que a veces pues no se nos hacía nada común de estar diciendo Dios. Claro. Y hasta era, pues no sé, para mí era algo que me costaba trabajo como yo asimilarme a mí misma diciendo, es que Dios tal cosa. Y llegó un punto en el que digo, es que es inevitable nombrarlo, porque cuando tú lo nombras y tú le das ese lugar que tiene y reconoces que Él es Él, entonces todo empieza a tener una fuerza distinta, porque entonces está su nombre de por medio y Él, por amor a Él mismo, no deja que su nombre quede mal. Entonces, pues también creo que hacer ese cambio de decir, pues es que es Dios, como el otro día decía, no, nunca es suerte, siempre es Dios, Ujú. porque a veces es como, ay, qué suerte tuve. No, no tuviste suerte, fue Sí, Dios. hablaba con un amigo justamente de esta parte él me decía, es que a veces, pues, o sea, él sí le dice Dios, pero le cuesta un poquito de trabajo y habla con las personas, dependiendo con quién hable, le dice, bueno, Dios, el universo y como quieras llamarle, y justo es lo que dices, o sea, Dios es uno, Él está sobre todas las cosas, Él es el que crea todo, el tiempo, el espacio, todo lo que está aquí, y todo lo demás es parte de la creación. Entonces, no le puedes llamar universo a Dios porque Sí, es sería hacerlo como muy si yo le chiquito. nombrara árbol, No le ¿no? puedes, una De que, montaña. ay, es que le voy a pedir a la montaña que no sé qué. Pues la montaña la creó Dios, Y, entonces hasta es y el ilógico. universo para nosotros, pues nunca lo vamos a terminar de conocer y para nosotros es infinito. Pero no por eso lo tenemos que poner a ese nivel. O sea, si él creó el universo, entonces, o sea, imagínate, o sea, si le das ese lugar y empiezas a hablar de Dios, que nos costó trabajo, ¿no? Teníamos muchos paradigmas y muchos juicios, sobre todo por la religión, y después empezamos a entender que no era religión, es Dios, es algo Sí, más va mucho grande. más allá de una religión, porque al final eso pues lo crearon los humanos. Pero es como a mí que me gusta pintar, ¿no? Entonces mis cuadros no son yo. O sea, no es lo mismo decir, ah, ese cuadro, o sea, le voy a hablar al cuadro. Pues si le hablas al cuadro no me estás hablando a mí, pues le estás hablando a una pintura que yo hice. Entonces, pues pasa lo mismo con Dios, ¿no? No, no vas a decir como ese cuadro es ella. Es como, pues ella es ella. Sí, en este ejemplo, pues todos los cuadros que tú pintes, pues tienen tu sello, ¿no? Y Claro. eso es lo que pasa con Dios, todo tiene su sello. O sea, si empezamos a ver los patrones de la naturaleza y de la creación, todos tienen este sello divino que es perfección, es simetría. Y es algo que el ser humano, por más que lo ha querido entender, hay cosas que no se explica. Ujú. El proceso de Una nueva vida, o sea. de justo, iba a decir eso, un embarazo, o sea, eso es algo increíble, apenas pensar en una semilla, como una semilla así chiquitita, la pones en la tierra y de repente crece un árbol y de repente da frutos y de repente crece más, o sea, tiene Ujú. información dentro de esa semilla que eso es algo, es un diseño que no lo puedo entender, lo podrías estudiar y buscar una explicación racional, científica, lógica, pero al final
son milagros. Eso es algo, Ujú. algo que no lo vamos a terminar de comprender. Hay una frase que siempre olvido quién es el autor de ella, pero es un científico y dice que en la ciencia, en el primer sorbo del vaso está el ateísmo, pero en el fondo del vaso te está esperando Dios. Y se me hace una frase como muy ejemplificadora de lo que es la ciencia y de cómo es Dios, porque la ciencia estudia lo que Dios ha creado, ¿no? Por ejemplo, la biología, la psicología, la geografía, o sea, todo lo que estudia la ciencia, y es una manera de tratar de entender todo lo que Dios ha hecho. Y esto que dices, pues claro, o sea, conforme vas adentrándote más en esta parte científica, en el final dices, es que no, o sea, hay algo más. Hay tantos científicos que yo y personas que han aportado conocimientos, que han cambiado pues algún área en este mundo, y todos llegan a la conclusión de que hay un ser superior, un ser creador. Y esto yo digo, claro, y nosotros que lo hemos vivido, como que me siento identificado y digo, es que conforme las personas van despertando y van encontrando a Dios, dices, es que sí, o sea, Ujú. es algo más grande de lo que nuestra mente puede dar, ¿no? Puede Ujú. imaginar y Justo Einstein dijo que había dos formas de ver el mundo, como que todo era un milagro o como que nada era un milagro, y él decidía verlo como que todo es un milagro. Y yo creo que también el verlo de esa forma hace que tu vida y tu perspectiva de la vida cambie por completo. Así que hasta por conveniencia, pues hay que creerle a Dios. Y es justo lo que nosotros hicimos, ¿no? El tomar esa decisión de todo verlo como un milagro, todo verlo como una señal, todo verlo con un propósito de Dios, y empiezas a encontrar esos grandes mensajes a través de cosas que son insignificantes, pero son grandes mensajes que te pueden cambiar la percepción de tu vida. Y creo que este tema, el discernimiento, es muy importante en este proceso porque te ayuda a enfrentar todo lo que se te venga, y ya como para cerrar me gustaría decir que es muy importante dos elementos: la fe, que es la armadura, y la espada, que es la palabra de Dios. Creo que la palabra de Dios también nos ha costado un poco de trabajo sacarlo de ese tema religioso que nosotros teníamos, pero cuando lo empiezas a ver como lo que es, como la sabiduría de Dios, como poder, ese poder de Él que está ahí, empieza a salir, empieza esta comunicación, te das cuenta que es de verdad una espada, porque en los momentos difíciles te ayuda a enfrentar cualquier problema. Y entonces creo que es muy importante tener consciente esa espada y esa armadura. Y yo personalmente, todas las batallas que he tenido de todo tipo ha sido con eso, esas herramientas. Pues nos quedamos con esas dos herramientas y continuará. Continuará. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Si algo tocó tu corazón, escríbenos en los comentarios, suscríbete y ayúdanos a compartir con más personas. Todos los viernes sacaremos episodios nuevos. Puedes vernos en YouTube o escucharnos en Spotify.